Bueno, me presento, mi nombre es Kelly Joana Panadero Celis. Nuestro grupo está conformado por Angie Daniela García, Karen Daniela Morales, Rodrigo Andrés Cruz y Tatiana Sánchez. Somos de Tecnología en Regencia de Farmacia. Les vamos a dar una pequeña capacitación sobre la automedicación responsable. Les vamos a explicar el tema. Al final de la capacitación les vamos a enviar una encuesta donde ustedes nos van a responder y nos van a dar también su calificación sobre la capacitación que les vamos a dar. Si tienen alguna duda o pregunta, con mucho gusto al final de la explicación se las vamos a responder. Entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar con qué es la automedicación responsable. Esta es un acto que es usar medicamentos por cuenta propia. ¿Qué quiere decir? Pues que nosotros vamos a la droguería y pedimos un acetaminofén para un dolor de cabeza. Entonces, eso es la automedicación. O que de pronto un amigo nos dice, no, a mí me sirvió el ibuprofeno para un dolor de la espalda, entonces voy y lo compro. Entonces, tenemos, tenemos los riesgos de la automedicación irresponsable, que estos tienen, se trata de las intoxicaciones por sobredosis o combinaciones inadecuadas. Eh, por ejemplo, tenemos el caso pues del acetaminofén, que la causa pues ingerir unas dosis superiores a las que los recomiendan los médicos. Puede tener un efecto de daño hepático severo que puede llevar a la insuficiencia hepática y pues en los peores casos hasta la muerte. Que es un caso común, las personas que toman varios medicamentos para el resfriado que contienen acetaminofén sin saberlo. Entonces, cuando un antigripal puede tener un porcentaje de acetaminofén, entonces lo estaríamos ingiriendo. Tenemos otro que es el ibuprofeno. Este se consume excesivamente ya que alivia el dolor rápidamente. Puede ser un dolor de cabeza, un dolor de músculo. Este nos puede tener unos efectos internamente como el sangrado gastrointestinal, insuficiencia renal o daño a nuestro hígado. Tenemos las reacciones alérgicas, que estos son por desconocimiento de alergias a ciertos fármacos. Tenemos como ejemplo los antibióticos, como la penicilina. Esta no, o sea, no se puede ir a pedir a la droguería y decir aplicarme la penicilina porque puede tener una reacción alérgica. En cualquier momento nosotros como ser humano nos podemos volver alérgicos a ellos y nos puede traer unos efectos. Estos efectos, como se observan, se nos puede brotar la piel, podemos empezar a tener dificultad para respirar hasta el momento de que se nos inflame la lengua, las glándulas y no nos permita ingresar aire a nuestro cuerpo. Tenemos también la resistencia a los antibióticos. Esto se debe al uso indebido de antibióticos, que es algo muy común que se utiliza para cuando uno tiene gripe o un dolor de garganta, pues uno que hace primero ir a la droguería a pedir un antibiótico como la amoxicilina. Entonces, estamos haciendo mal, pues como lo mencioné anteriormente, no sabemos si podemos hacer alérgicos, también no sabemos si el tratamiento que nos están dando es el adecuado
para el síntoma que estoy sintiendo en ese momento, si mi cuerpo sí lo va a aceptar o no. Está también enmascarar síntomas. Entonces, al automedicarnos, podemos engañar o sea, como engañar el cuerpo, y cuando vayamos al médico y nos hagan exámenes, no van a descubrir cuál es la patología real que tenemos, porque nos venimos automedicando con un fármaco que no es específico para la patología que tenemos en ese momento. Por ejemplo, tenemos el uso de analgésicos para el dolor abdominal. Eh, por ejemplo, una persona toma ibuprofeno o acetaminofén pues para aliviar un dolor abdominal recurrente. No se sabe por qué es. Este analgésico oculta los síntomas, o puede ocultar los síntomas de una apendicitis o una colocistitis, inflamación de la vesícula. Y esto retrasaría el diagnóstico cuando vayamos al médico, porque tenemos, o sea, esos componentes en el cuerpo. Tenemos también otro ejemplo, que se utilizan los antibióticos cuando tenemos fiebre. Entonces, el problema ahí es que la fiebre podría estar asociada a una afección viral o a una enfermedad no infecciosa como el dengue. Entonces, no sería necesario un antibiótico. Y lo que estamos haciendo es desarrollando una resistencia al antibiótico y pues retrasando el tratamiento adecuado para la patología que realmente tengamos. También el uso de antiinflamatorios para los dolores articulares en este caso, el uso frecuente podría ser el diclofenalco, que es para tratar, digamos, dolor de las rodillas o articulaciones sin necesidad pues de uno ir al médico, pues uno eso es lo que ingiere. Que podemos de pronto, que si el dolor de una rodilla, ejemplo, es persistente y vamos al médico, y el médico nos puede decir que no es un dolor de rodilla simple, sino ya puede ser una patología, una artritis o otra enfermedad que requiera un tratamiento específico, y lo que estemos haciendo con ingiriendo ese diclofenalco, podemos estar haciendo un daño articular irreversible por no abordar, o sea, la causa raíz del dolor. Y como efectos secundarios graves, generalmente pues los más vulnerables son los niños, los adultos mayores o las mujeres en estado de embarazo. ¿Qué daños podemos tener al consumir medicamentos incorrectamente? Podemos tener un daño hepático, que es el daño al hígado, daño renal, que nos afecta a nuestros riñones, nos puede afectar, también podemos tener cardiovasculares, y en el estado de embarazo nos va a afectar directamente pues a nuestro bebé o el feto. Vamos a continuar con los aspectos claves. Le doy la palabra a mi compañera. Buenas noches. Buenas noches. Ahora sí. Buenas noches. Uso incorrecto de medicamentos. Vías de administración inadecuadas. Bueno, cuando nosotros vamos de pronto a la farmacia o algo así, solemos confundirlos. Un ejemplo, los óvulos de Se metronidazol. escucha un eco allá de ¿Cómo es? fondo, no sé si Parece una capsulita. Compañera, qué pena, se Perdón, ¿me escucha? escucha sí te escuchamos, pero se escucha un eco y no es muy claro lo que hablas. Es que no sé, es como la señal que tengo acá, qué pena con ustedes. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, pero seguimos escuchando el Porque eco. el eco no es mío, ¿sí? Espérame, ya
Reviso si alguien, o si alguien por favor tiene el micrófono abierto para que lo cierre. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ahora sí, uso incorrecto de los medicamentos, vías de administración inadecuadas. Ejemplo, pues a veces solemos ir a la farmacia y, digamos, fue una persona por una infección, puede ser vaginal, entonces le envían óvulos de metronidazol. A veces por la mala información suelen tomarse los óvulos y pues no debe ser así. En mi trabajo he tenido casos de esos, que las personas van y me dicen, no, es que yo me tomé los óvulos y cuando no es así, pues para las personas que ya saben, los óvulos se deben meter pues por la vagina. Antimicrobiana, que es uso indebido de antibióticos que puedan llevar a que las bacterias se vuelvan resistentes. Bueno, a veces la gente lleva 2 días con gripa y de una vez suele tomar de una vez amoxicilina, que es el medicamento más común. Pues es un grave error porque pues nosotros debemos dejar por ahí pasar 3 días, 4 días para poder tomar antibiótico. ¿Qué pasa? Como no terminan de tomarse el medicamento los días que son, sino que 1 o 2 días, entonces de una vez el antibiótico hay que tener en cuenta que mata es bacterias, no un virus, y la gripa es un virus. Entonces, ¿qué pasa? Al ya volver a tomar porque me volvió a dar, entonces ya no le va a hacer efecto. Entonces, ¿qué pasa? No, ese medicamento ya no me hizo efecto, entonces les toca tomar algo mucho más fuerte. Reacciones adversas. Son reacciones no deseadas que ocurren al usar un fármaco en la dosis recomendada. Retrasos en diagnósticos. Bueno, los retrasos en diagnósticos es ocultar síntomas importantes que podrían necesitar atención médica. Pues a veces hay algunas enfermedades que deben ser pues de una vez con el médico y algunas personas suelen automedicarse y por eso a veces es que tienen pues unas reacciones no esperadas. Principios básicos para la automedicación responsable. Consultar información confiable. O sea, siempre que nosotros vayamos a la farmacia, es importante preguntarle a la persona que se lo venda cómo se debe administrar, cuánto tiempo, cada cuánto, y pues leer siempre, siempre antes de tomar si el medicamento pues tiene su registro en INVIMA, si cuenta con fecha de vencimiento, y pues ante todo siempre decir si de pronto la persona sufre la tensión. Las personas a veces no preguntan y le venden algo y es ahí cuando se les sube que la tensión o se les baja. Entonces es muy importante leer siempre antes de administrar algún medicamento. Usar solo medicamentos de venta libre. No automedicarse con medicamentos de prescripción. O sea, los medicamentos de prescripción son los medicamentos que solamente son enviados por médico. Respetar la dosis indicada, o sea, evitar exceder las dosis recomendadas ya que puede ser peligroso. Como les decía, pues siempre tomarse los antibióticos, que es lo que más suele comprar la gente, tomárselo los días que son para que no haya otra vez recaimiento.
Evitar combinaciones peligrosas. Consultar si están tomando otros medicamentos o si hay condiciones previas como embarazo, lactancia o enfermedades crónicas. Como les decía, siempre es muy importante preguntar antes de consumir algún medicamento si están en estado de embarazo o lactando o con enfermedades crónicas que de pronto le pueden dañar. Gracias. Buenas noches. Bueno, ejemplos prácticos de riesgos comunes. Bueno, el primero es antiinflamatorio no esteroides, que significa grupos de medicamentos que reducen la fiebre, el dolor, la inflamación. Los riesgos que podría tener estos antiinflamatorios son los problemas estomacales, fiebre, la presión alta y reacciones alérgicas graves o leves. El segundo es uso indebido, automedicarse frecuentemente con ibuprofeno o diclofenaco puede causar daños gástricos o renales. El exceso de ibuprofeno puede causar daño renal crónico, reduce el flujo de sangre en los riñones y por eso es recomendable el uso de 400 gramos mínimo 6 horas por día, pero pues no es recomendable el exceso. Las recomendaciones, bueno, usar solo por periodos cortos o la dosis mínima necesarias. Cada 6 horas es la mínima, dependiendo también de los del medicamento. Antibióticos. Las infecciones pueden ser causadas por virus, bacterias u hongos y cada uno de estos microorganismos responden a un grupo de medicamentos diferentes. Tomarlos sin diagnóstico o sin completar el medicamento, el tratamiento puede ser causas en un futuro pues, para nuestro cuerpo. El exceso puede ser que las bacterias se adapten o pierden su efectividad. La automedicación de antibióticos en sí puede causar pues dolor de cabeza y náuseas moderadas o graves y pues daños en los organismos. Entonces es recomendable que estos, más que todos estos grupos se tomen con mucha precaución. Bueno, las consecuencias, el desarrollo de resistencias bacterianas, lo que hace las infecciones sean más difíciles de tratar. Era lo que comentaba antes, que ya las bacterias pues son inmunes a esto. Medicamentos para la tos o el resfriado, la automedicación puede ser conveniente para tratar síntomas menores, pero no presenta de riesgos. Algunos de estos riesgos, pues los que nos contaba la compañera Kelly, que son la toxicidad, falta de efectividad dependiendo la adicción o adicción. Es normal que, digamos, nos automedicamos porque yo sé que todos acá nos automedicamos cuando tenemos una gripe leve o un dolor muscular o de cabeza. Siempre pues vamos a la farmacia más cercana a buscar eso, pero pues con precaución, que pues, como nos comentaba la compañera Karen, hay unos empaques que son muy parecidos. Y, y pues el riesgo, que por último de estos ejemplos prácticos de riesgos comunes, algunos contienen múltiples ingredientes activos, lo que puede llevar a la sobredosis accidental. Por, no sé, nosotros las mujeres cuando tenemos cólicos a veces no lo aguantamos y pues también nos acercamos a la farmacia más cercana a comprar una medicina pues que nos ayude a aliviar ese dolor, incluso pues con el dolor de cabeza también y pues dolores leves. Entonces, esos ejemplos prácticos comunes pues hay que tener en cuenta pues en estas capacitaciones. Bueno, el beneficio de la automedicación responsable es pues la conciencia de mayor pues tener conocimiento, entender los medicamentos y sus usos, lo que lleva a decisiones más informadas, como este tipo de capacitaciones y también aportar como una cadena a todas las personas cercanas a que la automedicación tiene que ser responsable y no y tener como un pues responsable en sí. El mejor, bueno, mejor diagnóstico y tratamiento, consultar con profesionales, obtener un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado para las condiciones de salud, dependiendo de lo que tengan. Detención temprana, identificación temprana de enfermedades que podrían requerir atención médica especializada. Por eso es importante consultar con profesionales antes de automedicarse. Eso si se automedican y persiste el dolor, ir al médico.
Pero reducción de riesgos, menos probabilidad de sufrir reacciones adversas y resistentes antimicrobianas. Bueno, pues en este caso sí, pues el paso a seguir siempre cuando tenemos pues un dolor o lo que tengamos, siempre es ir al médico, ya que pues nuestro cuerpo habla. Entonces, estos son como los beneficios de la automedicación responsable. Muy buenas noches. Mi nombre es Rodrigo Cruz y yo también les voy a hablar sobre los beneficios de la automedicación responsable. Bueno, los beneficios son, primero, educación y conciencia en salud. Debemos entender el uso y el funcionamiento de cada medicamento y llevar así unas decisiones más informadas, como conocer qué medicamento nos vamos a administrar o le vamos a administrar a algún familiar. Empoderamiento, capacitar a las personas para que sepan el uso debido de ese medicamento. Segundo, prevención de salud de los problemas. El uso adecuado de medicamentos es seguir las indicaciones correctas del medicamento para evitar sobredosis y efectos secundarios. La reducción de riesgos es menos probabilidades de sufrir reacciones adversas y resistencias antimicrobianas. Es evitar algún evento adverso en ese punto, que es resistencia antimicrobiana. Es un fenómeno que se produce cuando los microorganismos dejan de responder. Tercero, mejor diagnóstico y tratamiento. En ese punto debemos consultar a un profesional para que nos dé un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado para las condiciones de la salud. Una detección temprana la indicación temprana es identificar la enfermedad que requiere una atención inmediata o especializada. Seguridad y bienestar son los riesgos de interacción. En ese punto es evitar combinaciones peligrosas, ya lo habló la compañera, de medicamentos en ese caso. Es muy importante. Salud integral, promover un enfoque holístico y seguro para el cuidado de la salud. ¿Qué es un enfoque holístico? Es una forma de considerar un todo en un lugar donde sus partes son individuales. Fomento de cultura y prevención. Enfocarse en la prevención y el manejo adecuado de la salud. Eso busca manejar la salud y el bienestar de las personas o familiares en el uso adecuado de ese medicamento. Disminuir la carga sobre los recursos de atención primaria en emergencias. Debemos evitar automedicarnos para asistir a un punto de emergencia y evitar colapsar los servicios nosotros evitar costos, asistir a un médico, ir a un sitio de urgencias, la demora en que lo atiendan a uno. Hay que evitar automedicarnos para prolongar un daño más adelante. El ahorro en tratamientos también, ahorrar dinero en otros medicamentos por el daño que, nos puede causar un medicamento que no sea administrado o que no sepamos el uso, es muy importante. Debemos conocer y capacitar a las personas sobre el uso debido de estos medicamentos. Ya sigue la otra compañera. La mitología sobre la automedicación. ¿Qué es el mito? Si es un medicamento, si me sirve o siempre me funciona. La realidad es la misma enfermedad puede tener diferentes causas o requerir otros tratamientos. Mito.
¿Los medicamentos de venta libre son siempre seguros? La realidad, todos los medicamentos tienen riesgos si no se usan correctamente. Mito, compartir medicamentos en ahorrar tiempo y dinero. La realidad es, lo que funciona para una persona puede ser peligroso para otra persona. La importancia de leer la etiqueta y los... No, continúa. Ok. La importancia de leer etiquetas y prospectos del medicamento. La información clave es a revisar indicaciones para qué sirve el medicamento, la dosis adecuada según la edad y el peso del paciente, las contradicciones que llevan a usarse el medicamento y las advertencias posibles, efectos secundarios e interacciones o reacciones adversas al administrar el medicamento. Bueno, Sigue el autor. aquí, perdóname, aquí también es muy importante que revisar también pues la fecha de vencimiento, de que tenga un lote, porque pues muchas veces consumimos un medicamento y no nos fijamos ni siquiera la fecha de vencimiento y podemos estar consumiendo un medicamento ya vencido, que nos puede hacer pues un daño peor. Eh, Como conclusión, pues les hacemos un llamado para que participen activamente en talleres y capacitaciones de este tipo. También que esta información se les haya quedado y que la puedan compartir con sus familiares, con sus amigos. Y pues desde nosotros se empieza a promover una cultura de automedicación responsable, pues desde nuestro hogar, y también pues dar esa guía o esa comunicación a toda nuestra comunidad para que siempre estemos cuidando nuestra salud. Bueno, en general, pues muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Tenemos esta frase que queremos que se la lleven con ustedes, que dice: cuidar nuestra salud es una responsabilidad compartida. Informémonos y actuemos con conciencia para proteger nuestra vida y la de quienes nos rodean. Muchísimas gracias por su asistencia. No sé si alguno tiene alguna pregunta. En unos instantes les vamos a compartir un link para que por favor nos llenen una encuesta. Usted va, y si no sabemos. No, ninguno tiene pregunta, entonces yo creo que la vamos a dar ya por terminada la capacitación. Agradecemos de nuevo muchísimo su tiempo por la asistencia. Creo que ninguno tiene preguntas, entonces vamos a finalizar entonces esta capacitación.